Para nosotros es un privilegio tener al pastor Hermes Tavera con nosotros, un gran siervo de Dios, admirado por la gran mayoría de nosotros. Usted sabe, pastor, que yo tengo un ministerio, un canal de YouTube, y muchas personas me hacen muchas preguntas que a mí me falta para responderle. Y ellos me hacen preguntas de algunos textos que yo tengo aquí, que me gustaría que usted, con su conocimiento que tiene, exactamente. El primer texto, y yendo de una vez a las inquietudes de nuestros oyentes, es Hebreos 6, 4 al 6, donde dice: pero es imposible que los que una vez descendieron al bautismo y experimentaron el don celestial y recibieron el Espíritu Santo y probaron la buena palabra de Dios y el poder del mundo venidero, regresen al pecado y sean otra vez renovados para arrepentimiento, por cuanto nuevamente crucificaran y expondrían a la ignominia de Dios. Esta, me dicen ellos, es una declaración bíblica para los justos descendientes del segundo Adán. Ese es el primer texto que nosotros queremos que usted nos ayude. Ok. El Hebreos 6:4-6 es un texto realmente difícil, junto con Hebreos 10:26 en adelante. Tu versión es un poco libre. Y para que el oyente sea más edificado, Hebreos 10:26 dice: porque si alguno peca deliberadamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no hay sacrificio que pueda ofrecerse por los pecados. Perfecto. Voy con el primer texto, dice: porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, no dice que fueron bautizados, el original dice iluminados, lo que tal vez pueda referirse al bautismo, pero eso es una interpretación, tu versión. Entonces, los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y oyeron la buena palabra y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo al Hijo de Dios y exponiéndolo al vituperio. Voy a dar 3 afirmaciones sobre ese texto. Primero, ese texto contradice el calvinismo o la idea de que una persona no puede perderse después de que es salva. Ese texto es claro de que una persona que ha sido salva puede perderse si no permanece en la fe. Porque aquí dice: fue iluminado, gustó el don celestial, la buena palabra, los poderes del siglo venidero, y recayó. Y recayó. De modo que ese es un texto que golpea esa doctrina. Por otro lado, algunos toman ese texto al otro extremo, diciendo que una persona no puede pecar después de haber aceptado a Cristo. Explíquenlo porque... Sí, voy aquí. Eso, aparte de estar en contra de la experiencia, porque aún los que dicen eso pecan constantemente. Entonces, su teología no va con su experiencia, porque dice 1 de Juan 1:8, si alguno dice que no tiene pecado, le hace a él mentiroso y su verdad no está en nosotros. Y hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Está hablando con cristianos. Pero si peca, abogado tenemos para con el Padre. Entonces las personas que piensan así comienzan a crear reglas para adaptarse, como no pueden pecar el mismo pecado, pero eso es falso. Por ejemplo, Abraham 2 veces dijo que su esposa era su hermana. ¿No perdonó Dios una o perdonó Dios la otra? O sea, es una contradicción. Entonces, cuando en vez de crearse una doctrina extraña, es mejor tratar de entender el texto de mejor manera. Hay muchas formas de verlo. Yo voy a poner una fácil. Tiene que ver, Dios está escribiéndole a los hebreos. Los hebreos. Y Dios está usando la historia de Israel, los hebreos. Es el contexto. El contexto para mostrar una oportunidad a su pueblo. Te voy a poner un ejemplo. Cuando los israelitas estaban en Egipto, Dios los liberó. ¿Cómo los liberó? Diciéndole que maten un cordero pascual. ¿A quién representaba ese cordero? 1 Corintios 5:7, ese cordero representaba a Cristo. La Pascua era Cristo. Luego, dice en Éxodo 14, que cuando ellos salieron de Egipto, la columna de fuego los guiaba de noche. Esa era la prueba de que ellos eran el pueblo de Dios, que fueron iluminados y salieron. Cruzan el Mar Rojo y lo primero que ocurre, cruzan el Mar Rojo en Éxodo 14, en Éxodo 15, cantan el cántico de Moisés, y en Éxodo 16 de una vez tienen hambre y cae pan del cielo. Luego les da sed, Éxodo 17, agua cae de la roca.
Luego del accidente de la roca, con un paréntesis con la historia de Jetro, viene el episodio del Sinaí, donde Dios aparece con truenos, relámpagos, un gran terremoto y el monte que humeaba y da los 10 mandamientos. Esa es una secuencia que los israelitas mantienen como clave para entender su teología. Pero ellos, pastor, antes de tengo sed, le reclamaban a Moisés. Está bien, está bien. No, está perfecto. Lo único que estoy es mostrando la secuencia de milagros que Dios hizo. Dios los salvó a través de un cordero. Luego los iluminó con una columna de fuego para sacarlos de Egipto. Pasaron por el mar en medio de la columna de fuego. Luego Dios le dio pan, Éxodo 16. Luego agua, Éxodo 17. Y luego la ley, Éxodo 19 y 20. Que fue si tú notas, el apóstol que escribe Hebreos, no sabemos quién lo escribió, el apóstol que escribe Hebreos está haciendo un recuento de esa historia y está hablando de Israel. Dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, los israelitas fueron iluminados cuando salieron de Egipto y gustaron el don celestial. Gustar es pan. El siguiente milagro fue pan del cielo. Y la buena palabra, el agua, y los poderes del siglo venidero. Nota que ahora en la secuencia viene la experiencia de Israel en el Sinaí, se le llama los poderes del siglo venidero, porque lo que es para nosotros la segunda venida, para Israel fue el Sinaí, porque ellos vieron a Dios descender. De paso, cuando en Deuteronomio 33, el Salmo 50, se habla del monte Sinaí, de lo que pasó en el monte Sinaí, se toma como una figura de lo que va a pasar cuando Cristo venga. Por eso dice el libro de Hebreos, no os habéis acercado al monte que no se podía tocar, pero os habéis acercado al monte Sión, la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, la compañía de muchos millares de ángeles. Está hablando de que esa presencia de Dios que hizo temblar la tierra, que hubo trueno, trompeta, fuego, eso es lo que pasará en la segunda venida de Cristo. De modo que Israel vio en el Sinaí los poderes del siglo venidero. ¿Tiene sentido? Ahora volvemos aquí. En la Pascua Cristo fue crucificado, ¿sí o no? Dice 1 Corintios 5:7, vuestra Pascua, que es Cristo, fue crucificada por nosotros. Cristo murió, lo sacó de Egipto y murió el Cordero. Vamos a dejar esa historia de lado. Fueron iluminados, la columna de fuego. Gustaron el don celestial, el pan, la buena palabra, el agua y la manifestación del Sinaí, que fue una antesala de la venida de Cristo. O sea, Israel tuvo todo lo que un cristiano puede tener. Pero ahora lo que quedaba era entrar a la tierra prometida. Después de la venida de Cristo que viene, entrar a la tierra prometida. Y Dios le dice, entren a la tierra prometida. Y ellos dicen, no vamos. Y Dios le dice, pues se van a quedar 40 años en el desierto. Y ahí viene la segunda historia, Números 20, Números 21, donde Dios envía serpientes, los muerden. Y ahora en medio de esas serpientes, Dios le dice a Moisés, pongan un asta. Y en esa asta pongan una serpiente. Y algo que me viene a la memoria, pastor. Usted sabe que Israel pasaba en 40 días, no en 40 años. Exacto. Ok. Entonces, esa generación que murió toda en el desierto, que solamente entró Josué y Caleb, sí, se perdieron también eternamente. Eso es otro tema, es otro tema que no quiero. Continúo con su hilo, entonces. Pero en la historia de Israel hay dos símbolos donde Cristo es crucificado. En la Pascua y en la serpiente que Moisés sube en el desierto. Si Israel hubiera entrado a la tierra prometida, el segundo símbolo nunca se hubiera hecho. No sé si me doy a entender. El de la serpiente. El de la serpiente, porque en ese tiempo ellos debían estar en la tierra prometida. De modo que por su rebeldía y permanecer rechazando, fueron iluminados, cruzaron el mar, recibieron el pan del cielo, el agua de la roca, vieron la venida de Cristo en el Sinaí, pero no entraron a la tierra prometida. Dios tuvo que comenzar de nuevo y darle otro símbolo del inicio. Y nota que se repite la historia. De nuevo en Números 20 Dios le da agua de la roca, le da codornices, ya es otra cosa. Comienza la historia a repetirse de nuevo. En el libro de 1 Corintios capítulo 10 dice, no ignoréis, hermanos, que todos vosotros estuvimos en el mar y todos vosotros fuimos bautizados en la nube y en el mar. Está hablando de Israel, pero como de nosotros. Y todos bebieron de la roca espiritual, bebían de la bebida espiritual que les seguía, y la roca era Cristo. Verso 5, pero de la mayoría de ellos no se agradó Jehová,
y perecieron en el desierto. El texto está diciendo que esa generación que haber visto a Dios dirigiéndolo en fuego, haber visto cruzar el mar, pan del cielo, agua de la roca, ver el poder de Dios en el Sinaí y no quisieron entrar a la tierra prometida, tuvieron por culpa de ellos que Dios da un nuevo símbolo del crucificar a Cristo. Y se perdieron. Todos los que hicieron que Cristo sea simbolizado, otra vez se perdieron. Y es por eso que ahora el texto dice, es imposible que los que una vez fueran iluminados, la columna, gustaron el don celestial, la buena palabra y los poderes del siglo venidero, y recayeron, o sea, no entrar, no avanzar cuando Dios dijo, porque han crucificado de nuevo al Hijo de Dios. Está diciendo, hoy Dios no va a hacer por nadie lo que hizo por Israel, porque todo el que hace que Cristo sea crucificado de nuevo, que no aprovechó toda la obra de Dios para él, Cristo no va a morir por él de nuevo, está perdido eternamente. De modo que, no sé si tiene sentido. Claro. De modo que, visto a la luz del trasfondo de Israel, Dios está diciendo, no es que una persona que acepta a Cristo no puede pecar, porque la Biblia es constante diciendo que si pecamos tenemos perdón, tenemos un abogado si hemos pecado. Lo que el texto está hablando de la apostasía, que si a pesar de Dios haber trabajado en tu vida, haber estar tan cerca de Dios, tú rechazas a Dios y apostata de la fe, el arrepentimiento se va de ti. Porque eso es como crucificar de nuevo al Hijo de Dios. Cuando llega el momento de pasar un segundo nivel y tú te quedas en el primero, Dios tiene que comenzar de nuevo. Y Dios dijo, yo no voy a comenzar de nuevo. En Hebreos 10:26, el trasfondo es el día de la expiación. En Israel, el que no, todo terminaba al final del año, el día de la expiación. La gente nota en Hebreos 10:26, que dice, el que peque voluntariamente después que se ha hecho sacrificio por el pecado, ya no queda sacrificio por el pecado, sino un ardor de fuego y que ha de devorar a los adversarios. Lo que la gente no nota es el verso 25. El verso 25, que es un texto muy común, nos da la clave. Dice, no dejando vuestra congregación como algunos tienen por tardanza, cuanto más cuando veis que el día, si hubiera estado hablando en hebreo, dijera de Yomá, que era el nombre normal para el día de la expiación. Recuerda, está hablando con hebreos, está hablando personas que su mente es el santuario, el día de la expiación, por eso habla. Está diciendo, de la misma manera que después del día de la expiación, si tú no te habías confesado tu pecado, ya no puede era sacado de tu pueblo. El día se acerca, el día de la expiación. Por lo tanto, después de ese día, si pecas voluntariamente, ya no queda sacrificio por el pecado. De modo que más que decir, aplicado a la vida personal, de que después que yo pedí perdón, no puedo pedir perdón por lo mismo, porque eso sería algo contrario a lo que la Biblia dice. Uno tiene constantemente que pedir perdón. El texto tiene que entenderse a la luz del mundo de Israel, donde una persona después del día de la expiación ya no podía pedir perdón por los pecados que pasaron. Y eso se cumple hoy. Después que pasa el juicio, no hay perdón por el pecado. Pero pastor, por ejemplo... Por eso el verso 30 dice, y el Señor juzgará a su pueblo. Está hablando del juicio. Ya. Hay otro texto que que es 2 de Pedro 2, 20 al 21, que dice, porque si huyeron de las abominaciones del mundo mediante el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo y Salvador, nuevamente son vencidos siendo enredados por esas mismas cosas, y su fin llega a ser peor que lo primero. Estas mismas cosas, y su fin llega a ser que lo primero, porque mejor hubiera sido no haber conocido el camino de justicia, que después de conocerlo, volverse atrás del santo mandamiento que le fue dado. No, eso está muy claro y yo lo creo así mismo. El texto no está hablando de que yo peque y vuelva a pecar. El texto está hablando de volver al estilo de vida cuando Dios me sacó. Jesús mismo dijo eso en Lucas 11. Cuando el demonio sale del hombre, anda por lugares secos, y cuando regresa y encuentra el lugar limpio, trae a otros 7 demonios, y su estado postrero es mayor que el primero. No, el problema es cuando nosotros aplicamos eso a un pecado. Pecados es imposible no pecar. O sea, Jesús vino al mundo para pagar por el pecado, no a enseñarle al hombre a no pecar. Pero recuerde que Jesús fue humano, 100% humano, 100% divino. Y Jesús no pecó. Y nosotros, Él nos dejó huellas que le sigamos su pisada. Okay. O sea,
lo que el público del Ministerio Toma la Cruz quiere... ¿El ministerio qué? Porque el Ministerio Toma la Cruz, que es el canal de YouTube. Déjame ponértelo de esta manera. Lo que me dice es que si yo peco todos los días, yo no voy a entrar en los cielos. Porque tiene que llegar a un punto que usted no puede todos los días estar pecando los pecados. Yo te voy a hacer una pregunta a ti. Vamos aquí abiertamente. ¿Tú pecaste hoy? Sí, tal vez. No, o sea, dime si pecaste. Sí. Nota que ese tal vez, esa teología lo que te lleva a un poquito de presunción. No, porque no me recuerdo. No. Te digo por qué. Precisamente porque mientras más lejos estás de Dios, más difícil es ver el pecado. Okay. De modo que esta teología que pretende explorar la santidad como el no pecar, al contrario, son la gente que más lejos está de Dios, que no ven su pecado. Mira cómo tú puedes decir, bueno, no me acuerdo. Yo sí me acuerdo. Te digo por qué yo me acuerdo. Porque la persona más limpia delante de Dios, cuando tú te vives en la presencia de Dios, eso no es que estoy de acuerdo. Isaías 1 denunció el pecado del pueblo. Isaías 12 denunció el pecado del pueblo. Isaías 3 denunció el pecado del pueblo. 4, 5 denunció el pecado del pueblo. Era un profeta denunciando el pecado del pueblo. En el capítulo 6 dice, vi yo al Señor sentado sobre un trono. Y cuando vio al Señor, dice el verso 5, ay de mí que soy hombre muerto porque soy inmundo. En otras palabras, Isaías pudo descubrir pecado en otros, pero cuando se acercó a Dios pudo ver sus pecados. Ese es el primer punto. La teología que hace énfasis en la victoria sobre el pecado termina aminorando el pecado, poniendo el pecado como más pequeño, como normal. Un pequeño y logra lo otro. Termina diciendo, no, yo no he pecado hoy eso. No, ya yo no. Hoy no, gracias a Dios no lo pequé. A la larga terminan para poder justificar su teología, justificando su pecado. Tú me estás entendiendo lo que te quiero decir. Ahora voy a hablarte en otro sentido. Jesús es mi ejemplo, ¿verdad que sí? Es mi ejemplo, eso fue lo que me dijiste. Jesús es mi ejemplo siempre en lo que, y cuando no es mi sustituto. También es otro sustituto. Sí, no. Pero Jesús no es mi ejemplo en lo que es mi sustituto. Por ejemplo, tú tienes una deuda de $10,000. ¿Tú tienes los $10,000 para pagarla? No. Tú no puedes salir de este hotel sin pagar los $10,000. Entonces yo voy y pago la deuda. ¿Yo soy tu ejemplo o tu sustituto? Quiero que me respondas. Mi sustituto. Si tú puedes pagar, yo no pagué los $10,000 para que tú vengas detrás de mí y pague $10,000. Yo lo pagué los $10,000 porque no podía ser tu ejemplo. Porque tú no puedes pagar. ¿Tú me estás entendiendo? Yo no pagué los $10,000 para que tú vayas y que él pagó los $10,000, ahora yo voy a pagar los $10,000. No, Jesús te sustituyó porque tú nunca podrías pagarlo. Ahí está hablando de justificación por la fe. Tú ves, lo que te quiero decir es, en lo que fue mi salvación, Jesús fue mi sustituto. En lo que es la vida cristiana, Él es mi ejemplo. Tú entiendes lo que te quiero decir. El problema es cuando mezclamos eso. Jesús no vino a la tierra a enseñarme a mí a no pecar. Él vino a pagar por mi pecado. Amén. Tú me captas. Porque era un sustituto. Él pagó mi deuda. Él pagó mi deuda. Por eso es una herejía del Evangelio. Eso es una herejía del Evangelio. ¿Qué punto específico, pastor? El creer que Jesús vino para que yo viva después que yo acepté a Cristo, ahora yo puedo vivir como Él vivió. No. Por eso el apóstol Pablo en Gálatas dice, comenzaste por la fe y ahora queréis vivir por la ley. En otras palabras, eso es la teología de muchos. Por la fe soy salvo, pero ahora tengo que obedecer. Y salvación por obra. Entonces salvación por obras, no. De la manera que habéis recibido a Cristo Jesús, andad en Él. Siempre es por fe, porque en mí no hay lo que yo quiero hacer. Déjame ponértelo de esta manera. Hasta aquí me he dado a entender. Yo no sé, esta es la primera pregunta, pero yo creo que es la única que voy a responder.
Pero vamos aquí. Usted está respondiendo muchas respuestas que está bien, está bien. Claro. Entonces, me la hacen y yo en mi humildad digo... No, está bien y estoy a tus órdenes. Pero vamos a poner, dice en el libro de Romanos capítulo 5, 18 al 20. Dice, por la desobediencia de uno, todos fueron constituidos desobedientes. Pero por la obediencia de uno, los muchos fueron constituidos justos. Y por la justicia de uno, habla de obediencia y de justicia. ¿Cuándo Jesús fue obediente? Antes de morir. Jesús fue obediente antes de morir. ¿Sí? ¿Me doy a entender? Sí. Le tocaba a Jesús morir, porque Él fue obediente, perfectamente obediente. Él fue nuestro sustituto. Perdón, ¿le tocaba morir? No le tocaba morir también, vamos al paso. Si Él fue perfectamente obediente, a Él no le tocaba morir. De modo que cuando Él murió, le sobró su obediencia. No sé si me doy a entender. Le sobró su obediencia. O sea, Él vivió... recientemente una persona me dice, yo me conservé tanto para y como quiera mi hogar X. ¿Para qué le sirvió? Le sobró su conservarse porque su hogar no fue lo que quería. Jesús vivió sin pecar, ni siquiera en pensamiento. Vivió sin pecar, ni siquiera en pensamiento. Sin pecar. Pero como quiera murió. Eso indica que le sobró su obediencia. Guarda eso. Dice Romanos 5:10, si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, cuánto más, estando ya reconciliados, seremos salvos por su vida. Eso es algo importante. La vida de Cristo es la que nos salva. ¿Cuál vida? Eso es importante, recuerda. La Biblia dice que Jesús subió al cielo con su sangre. No es que Él subió con un potecito de sangre al cielo. La sangre es la vida. De modo que cuando dice que Jesús subió al cielo con su sangre, lo que está diciendo es que Jesús subió vivo al cielo. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Hebreos 7:25. De modo que el texto lo que está diciendo, Jesús subió vivo. Eso es importante. Porque la vida que Cristo vivió antes de morir, que no le sirvió por nada porque como quiera murió, Él se la aplica a los creyentes que después de aceptar en Él, Él le dice, mira, Padre, ¿te acuerdas? Este creyó en mí, pero todavía peca. Pero yo lo he declarado justo. La vida que yo viví antes de morir, pónsela a Él después de creer en mí. A Jesús le sobró su vida para dármelo a mí. En Romanos 5:17 dice el don de la justicia. ¿A qué don? El texto dice por la obediencia o por la justicia de uno. Es Jesús. Jesús me regala la justicia que Él tuvo, la obediencia que Él tuvo, me la regala a mí después que creo en Él. Eso es lo que Lutero llamó simul justus et peccator. Justo y pecador al mismo tiempo. Pecador en mi vida y justo en la presencia de Dios. Porque la justicia, la obediencia que Cristo tuvo en la tierra antes de mí, eso es lo que significa que Jesús intercede con su sangre. Porque la sangre es la vida, no es la muerte. La gente entiende mal eso. Sangre no significa muerte. Derramamiento de sangre es muerte. Pero sangre significa vida. De modo cuando la Biblia dice que Jesús intercede con su sangre ante mí, es con su vida. Por cada pecado que yo le presento, que yo cometo, Jesús presenta ante el Padre su obediencia. ¿Tú entiendes? ¿O me doy a entender? De modo que es por eso que Romanos dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ahora, la persona que está en Cristo no está deleitado en el pecado, no anda conforme a la carne, no anda conforme al Espíritu, pero es inevitable caer en tentación. La Biblia es constante. Hombres de Dios, santos hombres de Dios siguieron equivocándose. Cometiendo errores. Hay otro texto que me hace muchas preguntas, que es Gálatas 2:17 y 18. Pero si procurando ser justificados por el Cristo, también somos hallados pecadores, ¿es pues por eso Jesucristo ministro de pecado? De ningún modo, porque si lo que destruí lo mismo vuelve a edificar, demuestro contra mí mismo que soy un transgresor del mandamiento. Porque Gálatas 2 precisamente está hablando en contra del no pecar. Dice el verso 15 y 16 que precisamente no era por la obra que se hacía,
Entonces, Pablo está usando ese argumento en contra de la posibilidad. O sea, se ve que es tomar un texto y sacarlo así, porque el apóstol está usando el texto, mostrando de que a pesar de aceptar a Cristo, uno ha pecado, y esa es la mayor prueba de que necesitamos que sea por fe. Ahora lo tomamos así y ahora lo usamos para lo contrario. En cuanto a estúpido, precisamente a los Gálatas, se le dice Gálatas insensatos. Insensato significa sin seso. O sea, sin cerebro. Sin cerebro. De modo que yo estoy usando la palabra estúpido, que es parecida. La persona, y Pablo dice en Gálatas 1, os he anunciado un evangelio, y si viene otro con otro evangelio, yo le pago a alguna persona que lea Gálatas así, sin explicación, a ver qué quiere decir. Pablo es claro en Gálatas diciendo, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la fe, de la ley o por la fe? Es una forma de decir, Dios no me está tomando en cuenta mi obediencia, es por la fe en Jesucristo. Hay que hacer un malabarismo para no verlo en Gálatas, simplemente sacar un texto. Lee el 15, lee el 15 y el 16. Tú leíste el 17 precisamente para que note de qué se está hablando. Está bien, déme la otra pregunta. Lo leen los hermanos, tranquilo, yo creía que tú lo tenías ahí. No lo tengo aquí. Esta es la última. Ok, está bien. Pero ahorita podemos seguir, que no he llegado a la habitación. No, también es para él. Gálatas 2, él me dio Gálatas 2:17, quería que leyera Gálatas 2:15 y 16. Volvemos al Éxodo. Éxodo 32:33. Así dice Jehová, yo borraré de mi libro aquel que haya pecado contra mí. Esta declaración bíblica está en perfecta armonía con la declaración bíblica ya mencionada de Hebreos 10:26 al 32. Sí, el hecho es, Dios borrará. Ahora, ¿cuándo Dios borra? Cada vez que tú cometes un pecado, Dios borra. Y cada vez que te pide perdón, te anota. Así no es. Entonces la gente cree que te borro, te anoto, te aborro, te anoto, te aborro, te anoto, te aborro, te anoto, te aborro, te anoto, te aborro y te anoto. Pecaste, te borro. Te arrepentiste, te anoto. Te borro, te anoto. Está hablando de la tendencia de la vida. La tendencia de la vida. El borrar los pecados es un acto escatológico que ocurrirá al final del tiempo. Eso es algo que tus oyentes lo saben porque está en los escritos que ellos consideran inspirados. Pero yo no lo cito. Lo que quiero decir es, dice el libro de Romanos, de Hechos, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. El borrar los pecados ocurre en el tiempo del refrigerio, ocurre al final de la gracia. Porque Dios no vive quitando tu destino. Dios te prometió vida eterna. Y será al final del juicio donde Dios determinará en qué terminó tu vida. Dios no está de que estás salvo hoy, perdido mañana. Salvo hoy, perdido mañana. ¿Me doy a entender? Por eso dice Apocalipsis 3:5, al que venciere, no borraré su nombre del libro de la vida. Dios decide no borrarte después que tú eres vencedor. Ya. Apocalipsis 3:5. Al que venciere, no borraré su nombre del libro de la vida. De modo que la gente se imagina de, yo cometí un pecado, te borro. Mañana me arrepiento, te anoto. No, la salvación Dios quiere darte seguridad. Por eso es por fe, seguridad. La certeza. La certeza. ¿Tú entiendes? Entonces, el borrar los pecados y el borrar el nombre del libro de la vida va a ser un evento para el que venciere. Cuando ya Dios sepa que tú venció, cuando toda la vida tuya quedó en balance y se supo todas las altas y bajas y tú quedaste en Cristo, Dios dice, ok, no borró el nombre del libro de la vida. Dios no está borrando tu nombre hoy. Es al que venciere. Al que venciere. Ya esta pregunta viene de parte mía. Está bien. Cuando usted se graduó de teología, ¿en qué se basó su tesis, pastor? Ay, eso hace tanto tiempo. Bueno, la maestría, el doctorado que hizo. ¿En qué se basó su tesis? Bueno, en licenciatura fue los Oyevín en el libro de los Salmos como base de la formación teórica conceptual de enemigos en el libro de Daniel y su trascendencia para la profecía apocalíptica bíblica. Eso fue en la licenciatura. En la licenciatura. Sí, ya ahí está bien. Creo que llenó algunas expectativas en cuanto a los textos que citamos de algunos oyentes. Pero yo ahorita te puedo... Pero usted regresa más tarde, pero para mí, ya es un consejo de un humilde servidor. Me gustaría que usted sacara tiempo y explicara... Tú eres un gángster, este hombre es un secuestrador, ¿oyeron? No, y que
Porque es que hay mucha laguna, Pastor Elmo, tú lo sabes. Sí, ahora yo voy a dar un consejo real. Dedíquense, la mente toma el tamaño del problema que la ocupa. Si yo dedico mi vida a responder preguntas de personas con la mente estrecha, mi mente nunca será más grande que la de ellos. En vez de estar buscando cositas, traten de encontrar el tema amplio de la palabra de Dios para que sea una bendición de las personas. A veces en YouTube hay cantidad de gente discutiendo termitas tan insignificantes que no, a la larga no benefician, simplemente dejan una curiosidad. Y mi experiencia, me doy a entender lo que quiero decir, mi experiencia, lo que yo he visto en mi experiencia, toda una vida en esto, es que las personas una vez aceptan una creencia, muy difícil la acepten. La persona que acepta una creencia sin argumentos, no vale argumentos para rechazarla. Siempre siguen su creencia. Sí, porque él lo cree porque no... yo puedo sacar dime una torpeza bíblica, Invéntate algo que tú sepas que es cerrado. Dímelo ahora. Cuando yo dirigía a Conquistadores... No, dime algo así, invéntate algo. Bueno, que quería coger esa niña que me preguntó, Henry, ¿y por qué cuando Pedro quería caminar sobre el mar, me pregunta la niña a mí, él era pescador y por qué se hundió? Él no sabía nada, él sabía nada porque él era pescador. O sea, yo lo vi como torpe, no sé. Y usted me dijo que le dijera algo más o menos torpe. No, pero no es un incidente, estoy hablando de una doctrina, de algo así. Voy a decir, miren, Dios solo... Voy a decir una torpeza. Voy a inventarme algo que yo sé que es torpe. Jesús solo perdona pecados. Jesús solo perdona el adulterio y la muerte y el asesinato. Está siendo muy cerrado. No, está bien. Ahora contradíceme eso. Contradíceme eso. Jesús perdona más. ¿Dónde? No, dame un dato. El Señor no solamente perdona el adulterio. Bueno, la Biblia presenta a Jesús perdonando el pecado de una adúltera. A David le perdonó el adulterio y el asesinato de Urías. O sea, que lo perdona. Sí. Y al ladrón en la cruz era porque era un asesino, era un cosa. Pero solo eso es lo que perdona, no perdona otro pecado. Dime. Perdona otro pecado. No, ¿dónde está en la Biblia? Dios está llena de testimonios de personas que pecaron. Dame uno. Abraham, por ejemplo. ¿De qué pecó? Abraham pecó cuando dijo que Sara... Eso es una excepción. Eso era una excepción. Una excepción. Ahora, cuando David pecó, ¿no verdad? En adulterio que cayó, él no volvió a cometer ese mismo pecado. No, eso es otra excepción. Otra excepción. Sí. Nota que yo puedo decir la torpeza más grande del mundo y todos tus argumentos, yo lo puedo decir que son excepciones y decir, eso fue porque era David, David porque era rey, Abraham porque era lo que sea. De modo que cualquier disparate vale siempre y cuando yo para todo voy a tener respuesta. Eso fue porque Abraham, porque con Abraham era porque era amigo de Dios. David porque era rey. Lo que indica es... Me gustaría que ustedes estuvieran aquí en este pueblo también, Pero tú me captas lo que te quiero decir. Entonces, no, que Dios no perdona un pecado. A una persona no le pide pecar 2 veces. La Biblia está llena de personas que pecaron 2 veces. Pecaron muchas veces, constantemente. Entonces, hay que inventarse una regla. No puede cometer el mismo pecado 2 veces. Pero eso no está en la Biblia. Ahora ella es creándome una regla extra para añadir. Y dice, ¿y David? No, porque David era rey y el pecado de rey es diferente. Y te inventan otros disparates. ¿Tú me estás entendiendo? Pero Abraham, en Egipto, en Génesis 12, dijo, mi esposa es mi hermana. Y en Éxodo 20, y en Génesis 20, Abimelech dijo, mi esposa es mi hermana. El mismo pecado 2 veces. Dime un ejemplo. Tú me estás captando. Entonces, no, pero ese es... No, ya. ¿Por qué? Tú puedes afirmar lo que tú quieras siempre y cuando tú asumas excepciones para todo lo que contradice tu regla. Ya. Eso es muy peligroso. Entonces, ¿tú me entiendes? No, claro, Pedro negó a Jesús. Pero nunca más lo negó. Pero Pablo dijo que estaba haciendo anatema por disimular el evangelio en Hechos. Solamente a los judíos. Entonces, el pecar es parte de la vida. No es de lo que Dios quiere, pero es parte.
el texto que la gente le querrá dar las 1500 vueltas, pero que está ahí, es Romanos 7, 15 al 25. Porque lo que hago no lo entiendo, dice el apóstol Pablo. Porque lo que quiero hacer no hago. Porque en el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Cuando el apóstol Pablo dice, me deleito en la ley de Dios, la gente dice, no, eso era Pablo cuando no era mundano. No, él está hablando yo ahora. Y en el Salmo 1 dice, bienaventurado el varón que no anduvo, porque la ley de Jehová está su delicia. Cuando Pablo dice, me deleito en la ley de Dios, está hablando como un cristiano que se deleita, el varón bienaventurado. Pero a pesar de que en el hombre interior me deleito en la ley de Dios, veo dentro de mí otra ley que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de muerte? Está hablando San Pablo. Él da la respuesta ahí mismo. Bien, ¿cuál es la respuesta? Muy bien, ese es el error más grande que la gente comete. Decir que la respuesta es Jesucristo. Sí, precisamente. La gente no, es que la gente no lo entiende. Por eso el texto hay que leerlo sin pasión. Primero, Pablo está hablando de, a pesar de ser cristiano, cómo él ha seguido pecando. Cómo todavía se lleva cautivo la ley del pecado y de la muerte. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará del cuerpo de muerte? Entonces ahí viene el predicador que dice, gracias doy a Dios por Jesucristo. Y ahí dejan el sermón. Jesucristo, dando a entender que eso fue una parte de la vida pasada de Pablo, pero que cuando encontró a Cristo, ahí se quedó. Pero el verso 25 no termina ahí. Dice, así que, araunt, en griego, así que yo con mi mente sirvo a la ley de Dios, pero con mi carne a la ley del pecado. Después del decir, gracias doy a Dios por Jesucristo, reafirma lo que había dicho antes, diciendo, a pesar de gracias por Jesucristo, yo sigo sirviendo a la ley del pecado. Lo dice. O sea, y así termina el verso 25. No termina con gracias a Jesucristo. ¿Tú entiendes? Entonces, si nosotros dejamos el verso separado, pero el verso que sigue, si el capítulo 7 termina en el verso 25, ¿cuál es el verso que sigue? 8.1. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Por eso le da gracias a Jesucristo. No porque le ha dado victoria, sino porque no lo condena a pesar de su fracaso. Amén. Es el Dios nuestro. No nos condena a pesar de nuestra caída y fracaso. Bueno, yo creo que tú has resumido de mejor manera todo lo que he querido decir. Aunque somos vencidos por el enemigo, no somos arrojados ni abandonados por Dios. Amén, gloria a Dios. Agradecemos al pastor Elmer, pastor, gracias, muy confortable. Miren, hermanos, este hombre, si no hubiera sido cristiano fuera de la mafia, este hombre me entró en una habitación a la fuerza. Yo soy kidnap. Pero apoyado por Henry Rivera y Vianel Lara, que hablaron con el primero y que le iban a agarrar así.